Elena Solano se despertó a las 4 de la madrugada por el sonido ansioso del despertador. Su corazón latía más rápido de lo normal, no por la emoción de las tan esperadas vacaciones, sino por una inquietud difusa que no podía explicarse ni a sí misma. La mañana de mayo la recibió con la frescura y el silencio de las calles desiertas de Madrid. El taxi se mecía suavemente en las curvas, llevándola al aeropuerto de Barajas. En su bolsillo llevaba el pasaporte y la impresión del billete para el vuelo a Antalya, salida a las 7 de la mañana. Había salido 3 horas antes a propósito, el hábito de una mujer puntual de 30 años, gerente de compras, que nunca había llegado tarde a una reunión importante. Miguel, su marido, debía llegar un poco más tarde, tenía programada una videoconferencia matutina con socios de Zaragoza que era imposible reprogramar. Habían acordado encontrarse directamente en el mostrador de facturación. Este viaje debía ser su segunda luna de miel, las primeras vacaciones reales en 2 años de trabajo ininterrumpido en el desarrollo de su pequeña empresa logística LogisPro. 5 años atrás, en agosto de 2019, Elena conoció a Miguel en una conferencia de logística en Valencia. Todavía recordaba ese momento cuando él se le acercó durante el descanso para el café, sonrió con su sonrisa abierta y acogedora y dijo, «Perdona, pero no pude evitar acercarme. Tu ponencia sobre transporte internacional de mercancías fue brillante». Tenía ojos grises con destellos verdes, cabello rubio con una ligera onda y un pequeño lunar en la mejilla izquierda que hacía su rostro especial, memorable. Hablaron toda la noche, luego caminaron por el paseo marítimo hasta el amanecer. Una semana después, él vino a verla a Madrid. Un mes más tarde le propuso matrimonio justo en su futuro despacho, entonces todavía un local vacío en la planta baja de un centro empresarial en la Avenida de Andalucía. «Construyamos un negocio y una vida juntos», dijo, extendiendo el anillo. Y ella, sin pensarlo ni un segundo, respondió, «Sí». La boda se celebró el 14 de febrero de 2020, el día de San Valentín. Una pequeña ceremonia en el registro civil, solo los amigos más cercanos y su madre, Irene, una mujer intelectual de ojos tristes que abrazó a Elena después de la ceremonia y susurró, «Gracias por hacer feliz a mi hijo». El padre de Miguel había fallecido cuando él tenía 15 años y desde entonces Irene había criado a su hijo sola. Los primeros meses de matrimonio fueron mágicos. Miguel resultó ser un esposo atento y cariñoso. Juntos amueblaron el apartamento, juntos trabajaron en el desarrollo de la empresa, juntos hicieron planes para el futuro. Pero a finales de mayo de 2020, Miguel se fue repentinamente a Zaragoza. Dijo que habían surgido problemas urgentes con un gran contratista, necesitaba resolverlos personalmente en el lugar, podría llevar unas 2 semanas. Elena se quedó sola en el apartamento, inmersa en el trabajo. Le parecía que los días se alargaban infinitamente sin él. Cuando regresó el 22 de junio, Elena corrió hacia él con un grito de alegría. Lo abrazó, hundió su rostro en su hombro, inhalando el aroma familiar de su colonia. Y no podía notar, que algo había cambiado. Que en sus abrazos apareció una rigidez apenas perceptible. Pero ella estaba tan feliz por su regreso que no prestó atención a esos detalles. Los siguientes 5 años pasaron volando entre el trabajo y la rutina. El negocio se desarrollaba, la base de clientes crecía, pero junto con el éxito también crecía la tensión. Miguel se volvió más reservado, pasaba más tiempo en la oficina, a menudo se quedaba hasta tarde. Sus conversaciones se hicieron más cortas, las caricias más raras. Elena atribuía esto al cansancio, a la carga de responsabilidad, al estrés del emprendimiento. Por eso este viaje a Turquía era tan importante. El mismo Miguel lo propuso, tomémonos una semana de vacaciones, volemos al mar, apaguemos los teléfonos, olvidémonos del negocio. Necesitamos recordar por qué nos enamoramos. Y Elena aceptó con alegría, con la esperanza de que este viaje les devolviera la antigua intimidad. El aeropuerto la recibió con el murmullo habitual de voces y anuncios. El tablero mostraba las 4:20 de la madrugada. Elena se acercó al mostrador de facturación de su aerolínea, sacó el pasaporte y la impresión del billete.
La empleada detrás del mostrador, una chica de unos 25 años, tomó los documentos, escaneó el billete. Una pausa. Ceño fruncido. Varios golpes rápidos en el teclado. Disculpe, pero hay algún error aquí, dijo, mirando la pantalla del ordenador. ¿Qué error? Elena sintió como algo se contraía por dentro. El billete a nombre de Solano Elena para el vuelo IB 2547 a Antalya, salida el 7 de mayo a las 7:00, fue cancelado ayer por la tarde a las 18:30. ¿Qué? Pero eso es imposible. Yo no cancelé nada. Según el sistema, la cancelación se realizó a través del área personal en el sitio web de la aerolínea. La empleada giró la pantalla hacia Elena. Ve. Ayer, 6 de mayo, a las 18:32 el billete fue cancelado. Y simultáneamente se emitió un nuevo billete para las mismas fechas, el mismo vuelo, a nombre de. Miró la pantalla, Covarrubias Anastasia. El mundo alrededor de Elena se tambaleó. Covarrubias Anastasia. Su asistente de contabilidad. Una linda chica de 26 años con cabello rubio hasta los hombros y ojos azules, que llevaba 2 años trabajando en su empresa. Callada, diligente, siempre dispuesta a quedarse después del trabajo si había que cerrar documentos urgentemente. «Esto es algún error», murmuró Elena, sacando el teléfono. «Esto es un error estúpido de alguien», marcó el número de su marido. Largos tonos. Luego una voz femenina mecánica: «El abonado está fuera de la zona de cobertura o su teléfono está apagado». Elena llamó a la oficina. Largos tonos. Nadie contestaba, lo cual era lógico para un sábado por la mañana. Sus manos comenzaron a temblar. Abrió la aplicación del banco móvil para revisar las cuentas. Tal vez había cargos sospechosos, tal vez las habían hackeado, tal vez eran estafadores. La aplicación se cargó. Y mostró un mensaje: sus cuentas están bloqueadas. Para obtener información, contacte con la línea directa del banco. Con un frío presentimiento de catástrofe, Elena marcó el número del banco. Contestador automático, larga espera, música. Finalmente una voz viva del operador. «Buenos días, Banco Norte Capital, me llamo Cristina, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenos días, tengo un problema con el acceso a las cuentas». «Elena Solano, ¿puede verificar?» Pausa. Teclas pulsadas. «Elena, un momentito». «Sí, veo. Sus cuentas conjuntas número 4081 y 4082 fueron cerradas ayer, 6 de mayo, a las 16:40. ¿Cerradas? ¿Cómo cerradas? ¿Por quién? Cerradas por solicitud de su esposo, Solano Miguel. Todos los fondos por un monto de 4.850.000 euros fueron retirados en efectivo». Elena sintió cómo se le doblaban las piernas. ¿Pero ese es nuestro dinero común? ¿Cómo pudo retirar todo sin mi consentimiento? Elena, según nuestros datos, el 23 de marzo de 2023 usted otorgó a su esposo un poder notarial para gestionar todas las cuentas conjuntas con derecho a retirar cualquier suma y cerrar cuentas. El poder. Elena trató ferozmente de recordar. Sí, hace 2 años estaban tramitando un crédito para el desarrollo del negocio. Miguel trajo unos papeles del banco, dijo: «Firma aquí y aquí, es un formulario estándar de consentimiento para tramitar el crédito, necesario que ambos cónyuges firmen». Ella firmó sin leer, confiaba plenamente en su marido. ¿Será que no era un formulario de consentimiento para el crédito, sino un poder general? Pero ahí estaban mis ahorros personales. La herencia de mis padres. Es mi parte del negocio. Desafortunadamente, Elena, si la cuenta es conjunta y hay un poder, su esposo tenía pleno derecho a disponer de los fondos. Si considera que el poder se obtuvo de forma fraudulenta, debe dirigirse a la policía. Elena colgó la llamada. Miraba el teléfono con la vista perdida. 4.850.000 euros. Su herencia de los padres fallecidos hace 3 años, 1.200.000. Sus ahorros personales de 8 años de trabajo antes del matrimonio, 900.000.
Sus ingresos comunes del negocio de los últimos 5 años, 2.750.000. Todo había desaparecido. Y el billete cancelado. Y en lugar de ella volaba Anastasia. La realidad se derrumbó sobre Elena con fuerza demoledora. Las piernas cedieron. Se dejó caer en cuclillas justo en el frío suelo de baldosas del aeropuerto, junto a sus maletas. Las lágrimas brotaron solas, calientes, ardientes, humillantes. Alrededor iban y venían personas con equipaje, apresurándose hacia la facturación. Nadie le prestaba atención. En el aeropuerto siempre hay alguien llorando, los que pierden el vuelo, los que despiden y reciben a sus seres queridos. Elena se cubrió el rostro con las manos. 5 años de matrimonio. De confianza. De trabajo codo a codo. ¿Y todo este tiempo él planeaba abandonarla? ¿Robar su dinero y huir con su joven amante? Seca tus lágrimas, querida. La voz era baja, aterciopelada. Elena levantó los ojos. Junto a ella estaba una mujer joven de unos 25 años. Piel morena, brillantes ojos castaños con largas pestañas, cabello oscuro y rizado hasta los hombros. Vestía como una gitana, una larga falda roja brillante con volantes, una chaqueta de cuero negro con tachuelas, grandes aretes de oro en las orejas, múltiples brazaletes en las muñecas, de cobre, plata, con campanillas. En el cuello, un masivo collar de monedas brillantes. En los dedos, anillos con piedras grandes. Pero su rostro era inusual para una gitana, rasgos correctos, pómulos altos, nariz fina. Y algo en ese rostro le parecía vagamente familiar a Elena, aunque estaba segura de ver a esta mujer por primera vez. La mujer se puso en cuclillas, le extendió a Elena una servilleta de papel. Devuelve el billete y regresa al trabajo con tu marido, dijo en voz baja, pero muy claramente. Te sorprenderás mucho al saber lo que guarda en su armario. Elena se secó las lágrimas, miraba a la desconocida con expresión incomprensiva. ¿Cómo sabes? ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi marido? La mujer se sentó junto a ella, sin prestar atención a su larga falda. Me llamo. Luna hizo una pausa, y en su voz resonó tristeza. Sé mucho sobre tu marido. Mejor dicho, sobre quién es realmente. En su despacho personal en la oficina hay un armario. Cerrado con llave. Detrás de los diplomas en el estante del fondo hay una carpeta azul. Si la encuentras, lo entenderás todo. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabes del armario? ¿De la carpeta? Elena sentía que estaba ocurriendo algo surrealista. ¿Lo estás vigilando? Luna la miró directamente a los ojos. Y Elena vio en esos ojos oscuros dolor, profundo, viejo, sin curar. Tienes 2 horas como máximo, dijo Luna. Ellos vuelan juntos en otro vuelo, también a Antalya. Necesitas llegar antes. Encuentra la carpeta azul. Y entonces entenderás quién es tu marido. ¿Cómo sabes todo esto? Elena la agarró del brazo. Dímelo. ¿Quién eres? Luna liberó su brazo, se levantó. Los brazaletes tintinearon melodiosamente. Él no solo te traicionó a ti, dijo en voz baja. Traicionó a todos los que confiaron en él. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Elena se levantó de un salto, quiso correr tras ella, pero en ese momento tropezó con su maleta. Mientras recuperaba el equilibrio, la mujer de falda roja se disolvió entre la multitud de pasajeros. Elena se quedó de pie en medio del vestíbulo, desconcertada, con los ojos llorosos. Los pensamientos giraban como un torbellino en su cabeza. Carpeta azul. En el armario del despacho de Miguel. Detrás de los diplomas. 2 horas. Agarró la maleta y corrió hacia la salida. El viaje del aeropuerto a la oficina tomó 40 minutos. El taxista intentaba conversar, pero Elena respondió brevemente, disculpe, tengo asuntos urgentes, y él guardó silencio, concentrándose en la carretera. Miraba por la ventana las casas, árboles y vallas publicitarias que pasaban. Una hermosa mañana. El comienzo de un día ordinario de mayo para miles de madrileños.
Pero para Elena este día ya se había convertido en una pesadilla. Recordaba las últimas semanas. Miguel se había vuelto nervioso, distraído. Constantemente revisaba el teléfono, respondía a las llamadas con monosílabos. Varias veces lo sorprendió en el despacho cuando cerraba rápidamente el portátil al verla. Correspondencia de trabajo, nada interesante, se excusaba. Y hace 2 semanas vio por casualidad cómo hablaba con Anastasia en el pasillo de la oficina. Estaban muy cerca, y Miguel le susurraba algo, y Anastasia sonreía mirándolo de abajo arriba. Cuando Elena los llamó, se sonrojaron. Estábamos discutiendo el informe trimestral, dijo Miguel. Y ella le creyó. Dios, qué tonta ciega había sido. El taxista detuvo el coche frente al centro empresarial en la avenida de Andalucía. Mañana. El edificio vacío, el guardia dormitando en su puesto. Sábado, todas las oficinas cerradas. Elena pagó, sacó la maleta, abrió la puerta de entrada con su llave magnética. Subió al primer piso. Su oficina ocupaba un local de 120 metros cuadrados, una sala general donde estaban los escritorios de los empleados, una sala de reuniones, una pequeña cocina, 2 despachos, el de ella y el de Miguel, y un almacén. Abrió la puerta de la oficina. Silencio. En el escritorio de Anastasia los cajones estaban abiertos, parte de las pertenencias personales evidentemente retiradas. No estaba el portarretratos con la foto de sus padres, no estaba su taza favorita con la inscripción mejor contable, no estaba el pequeño cactus en la maceta. La chica se estaba preparando. Preparándose para mucho tiempo. Elena pasó al despacho de Miguel. Una habitación pequeña de 12 metros cuadrados. Escritorio de madera oscura, sillón de cuero, 2 estanterías con carpetas, un armario. El armario. Alto, de la misma madera oscura, con 2 puertas. Cerrado con llave. Elena nunca se había preguntado por qué siempre estaba cerrado. Ella tenía su propio armario para documentos, Miguel el suyo. Parecía una división normal de zonas de trabajo. Nunca había intentado abrir su armario, ¿para qué? Confiaba en su marido. Pero ahora esa confianza se había hecho añicos. Intentó abrir las puertas. Cerrado. Buscó en los cajones del escritorio, no había llave. Abrió todos los cajones de las estanterías, no había llave. Elena salió al almacén, tomó una palanca y un destornillador del cajón de herramientas. Regresó al armario. Insertó la palanca entre la puerta y el cuerpo, presionó bruscamente. Crujido. La cerradura se rompió. Las puertas se abrieron de par en par. Dentro, estantes con carpetas. Documentos contables, contratos, facturas. Todo normal. En el estante superior, diplomas en marcos. Diploma de Educación Superior de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, diploma con honores. Diploma de Capacitación Avanzada. Certificado de Conocimiento de Inglés. Elena retiró los marcos a un lado. Detrás de ellos, contra la pared del fondo, estaba una carpeta azul de anillas. Sacó la carpeta. La abrió. El primer documento, un certificado médico del Hospital Materno-Infantil número 5 de Madrid. Fecha, 17 de junio de 1991. Parturienta, Solano Irene, nacida en 1965. Dio a luz gemelos varones. Primer bebé, Miguel Solano, peso 3.200 gramos, altura 51 centímetros. Segundo bebé, Iván Solano, peso 3.100 gramos, altura 50 centímetros. Parto exitoso. Madre y bebé sanos. Elena releyó el documento 3 veces. Gemelos. Su marido. ¿Era uno de los gemelos? Pasó las páginas ferozmente. Segundo documento, una fotografía. 2 niños absolutamente idénticos de unos 5 años. Cabello rubio, ojos grises, sonrisas idénticas, hoyuelos idénticos en las mejillas. Incluso el lunar en la mejilla izquierda, ambos en el mismo lugar. Al dorso de la fotografía una inscripción, Miguel e Iván. Más fotografías.
Los gemelos adolescentes con uniforme escolar, absolutamente indistinguibles. Los gemelos estudiantes en la graduación universitaria. En la última foto ya eran hombres adultos de unos 28 años, estaban abrazados por los hombros, sonreían a la cámara. Elena miraba fijamente los rostros. Absolutamente idénticos. Incluso ella, que había vivido con uno de ellos 5 años, no podría decir con seguridad quién era quién en esas fotografías. Tercer documento. Certificado médico del Centro Oncológico de Madrid. Paciente, Solano Iván, nacido el 17-06-1991. Diagnóstico, cáncer de pulmón, estadio 4, con metástasis extensas en hígado, huesos pélvicos, columna vertebral, ganglios linfáticos. Fecha de diagnóstico, 15 de agosto de 2019. Pronóstico, extremadamente desfavorable. Tumor inoperable. Recomendado, seguimiento por oncólogo, terapia paliativa, en caso de empeoramiento, hospitalización en hospicio. Médico oncólogo, doctora. Castellano. Fecha, 15 de agosto de 2019. Elena se quedó inmóvil. Precisamente en agosto de 2019 conoció a su futuro marido en la conferencia de Valencia. Cuarto documento, una carta. Escrita a mano, la letra irregular, temblorosa, en algunos lugares las letras se deslizaban hacia abajo, como si la persona escribiera en estado de fuerte dolor físico. Septiembre de 2019. Miguel, hermanito. Los médicos me dieron máximo 6 meses. Me estoy muriendo. El cáncer me devora por dentro, cada día es peor, los dolores se vuelven más fuertes. Los medicamentos son fuertes, así que por ahora ayudan. Conocí a una mujer. Se llama Elena Lunar. La conocí en la conferencia de Valencia en agosto. Es hermosa, inteligente, amable, honesta. Tiene unos ojos así, grises azulados, puros, como el cielo después de la tormenta. Cuando se ríe, todo el mundo se vuelve más luminoso. Me enamoré de ella a primera vista, Miguel. Por primera vez en la vida, de verdad. Llevamos un mes saliendo, y me di cuenta, es el amor de mi vida. Y lo más terrible es que sé que no tenemos futuro juntos. Porque yo no tengo futuro. Los médicos dicen, máximo hasta abril-mayo de 2020. Quiero casarme con ella, lo antes posible. Quiero que al menos unos meses seamos marido y mujer. Quiero darle todo mi amor mientras pueda. Pero hay un problema. La herencia de la abuela. Recuerda, Miguel, esa terrible pelea en noviembre de 2018. Le dijiste a la abuela Valentina tales palabras, que nos manipula con dinero, que no necesita sus limosnas, que preferirías morir pobre antes que bailar toda la vida a su son. Ella quedó tan ofendida. Al día siguiente fue al notario y cambió el testamento. Te privó completamente del derecho a heredar. Me dejó todo a mí, pero con una condición, debo estar casado en el momento de la apertura de la herencia. La abuela está gravemente enferma. Tiene cáncer de páncreas, 4ª etapa. Los médicos le dan 1 año, tal vez año y medio. Morirá, probablemente, después de mí. Su patrimonio, dejado por su primer marido. ¿Recuerdas? Él era un alto funcionario del partido en tiempos soviéticos. Son 3 apartamentos en el centro de Madrid, Salamanca, Chamberí, Retiro, una casa de campo en la Sierra de Guadarrama, depósitos bancarios, valores. El valor total de todo es de unos 143 millones de euros. Dinero enorme. Ella alquilaba esos apartamentos toda la vida, de eso vivía y nos ayudaba con dinero. Miguel, esto es lo que te pido. Es la última petición de un hermano moribundo. Me casaré con Elena en febrero de 2020. Pasaremos juntos 2 o 3 meses, los meses más felices de mi vida. La amaré cada segundo, cada día. Luego, cuando me ponga muy mal, y esto sucederá, creo, hacia mayo-junio, le diré que me voy en un largo viaje de negocios a Zaragoza. Supuestamente han surgido serios problemas con un gran contratista. Ella creerá, es confiada.
Y yo iré al hospicio y me iré tranquilamente a la eternidad allí, donde ella no me verá. Tú me enterrarás igual de tranquilo, confidencialmente. Y tú, Miguel, tomarás mi lugar. Una semana después de mi muerte volverás con Elena y dirás que eres su marido Iván, que regresó del viaje de negocios en Zaragoza. Somos absolutamente idénticos. Incluso mamá a veces nos confundía de niños. Elena no notará la sustitución, no puede notarla. Vivirás con ella como marido. La cuidarás, la protegerás, la amarás. Ella lo merece, es la mejor mujer del mundo. Dentro de unos meses morirá la abuela, recibirás la herencia, formalmente serás Iván Solano, hombre casado, condición del testamento cumplida. Ese dinero será tuyo. Tú y Elena podrán construir una vida digna, desarrollar el negocio, viajar, ser felices. Miguel, te lo ruego. Perdona a la abuela. Ella nos amaba a ambos, solo que tú la ofendiste mucho. Toma ese dinero. Ama a Elena. Sé un buen marido para ella. Es amable, inteligente, hermosa, la amarás, lo sé. Y otra petición. Tenemos una prima, Milagros. Hija de la tía Esperanza, hermana de papá. ¿La recuerdas? Es menor que nosotros, ahora tiene 25. Después de la muerte de la tía Esperanza hace 3 años, Mila quedó completamente sola. Intentó entrar en la escuela de teatro, pero no pasó por la competencia, no le alcanzaron los puntos. Ahora trabaja como administradora en una cafetería, gana poco, alquila una habitación en un piso compartido en la calle Festival. Mila es una chica con talento. Sueña con ser actriz, y tiene habilidades. Pero no tiene dinero para buenos cursos de actuación, para un tutor, para prepararse para nuevos exámenes. Y lo principal, no tiene donde vivir normalmente. En ese piso compartido viven 5 familias, peleas constantes, gritos, escándalos de borrachos. ¿Cómo se puede estudiar y prepararse para los exámenes en esas condiciones? Se lo prometí, Miguel. Prometí que cuando recibiera la herencia de la abuela, le daría 3 millones de euros para comprar un pequeño apartamento de una habitación y otros 500.000 para un año de estudios en cursos y preparación para nuevos exámenes en la escuela de teatro. No es tanto de 143 millones, ¿verdad? Miguel, por favor, cuando recibas el dinero, ayuda a Mila. Es nuestra sangre. Es la hija de la tía Esperanza, que nos cuidaba cuando éramos pequeños, después de la muerte de papá. Merece una oportunidad para una vida normal. Te pido 2 cosas, ama a Elena y sé un buen marido para ella. Ayuda a Mila a cumplir su sueño. Perdóname por esta petición, hermano. Pero no tengo otra salida. Quiero que Elena sea feliz. Quiero que perdones a la abuela y recibas el dinero que por derecho debe pertenecernos a ambos. Y quiero que Mila no languidezca en la miseria. Te amo, Miguel. Siempre fuiste para mí no solo un hermano, fuiste mi otra mitad. Compartimos todo desde el momento del nacimiento. Estaremos conectados para siempre, incluso cuando ya no esté. Sé feliz, hermano. Vive una vida plena. Por nosotros dos. Tú Iván. Elena terminó de leer la carta. El shock no la abandonaba. Iván. Se casó con Iván. Amó a Iván. Pasó 3 meses felices con él, de febrero a mayo de 2020. Y luego él se fue. Se fue a morir. Y en su lugar regresó Miguel. 5 años. 5 años vivió con una persona que no era su marido. 5 años de engaño. Quinto documento, copia del certificado de matrimonio. Fecha de registro, 14 de febrero de 2020. Elena e Iván contrajeron matrimonio. Sí. Era ella. Su apellido de soltera, Lunar. Recordaba ese día. Recordaba cómo estaban de pie en el salón de registro, cómo él le ponía el anillo de bodas en el dedo, cómo la besaba después de firmar. Cómo susurraba, te amo tanto, mi sol. Era Iván. No Miguel. Iván. Sexto documento,
Certificado del Hospicio Esperanza. Paciente, Solano Iván. Ingresado para tratamiento hospitalario. Diagnóstico, insuficiencia respiratoria aguda por progresión de enfermedad oncológica. 15 de junio de 2020. Elena recordó. A finales de mayo Iván se fue. Dijo que en Zaragoza habían surgido serios problemas con un contratista, necesitaba resolverlos personalmente, podría llevar unas 2 semanas. Ella lo acompañó hasta la puerta, él la abrazó, la besó en la frente, dijo, no me extrañes, volveré pronto. Esa fue la última vez que vio a Iván con vida. Séptimo documento, entradas de diario. La letra ya era diferente, más segura, uniforme, con letras angulares claras. 30 de junio de 2020. Iván murió el 15 de junio. Estuve con él hasta el final. Le sostuve la mano cuando dio su último suspiro. Sus dedos estaban fríos. Me miró y susurró, gracias, Miguel. Cuida de Elena. Es buena. La amarás, lo sé. Y no te olvides de Mila. Promételo, lo prometí. Todo. Lo enterré en silencio, sin publicidad. Él pidió precisamente eso, que nadie supiera, que ella no supiera. Tramité los papeles a través de un médico conocido, pagando bien. En los documentos del hospicio registraron que murió un indigente sin hogar, sin documentos. Las autoridades no investigarían, hay decenas de casos así cada mes en Madrid. Ayer volví con Elena. Toqué el timbre de su apartamento en el distrito de Retiro. Ella abrió la puerta y su rostro se iluminó de alegría. Iván. Por fin. Estaba tan preocupada. ¿Por qué no contestabas las llamadas los últimos 3 días? Mentí. Dije que el teléfono se rompió, no hubo tiempo de comprar uno nuevo, los asuntos eran urgentes. Se me lanzó al cuello. Me abrazó tan fuerte que me costó respirar. Olía a perfume, un ligero aroma floral, jazmín y algo más. Era cálida, viva, real. Y me di cuenta, Iván tenía razón. Es maravillosa. Inteligente, amable, hermosa. Su sonrisa ilumina todo alrededor. Tuve miedo. Pensé, ¿y si nota que no soy Iván? ¿Y si en mis gestos, en mi habla, en mis caricias hay algo que no está bien? Pero no. No notó nada. Somos absolutamente idénticos, incluso el lunar en el mismo lugar en la mejilla izquierda. Me acosté con ella. La besé. La abracé. Y me sentí simultáneamente bien y asqueroso. Bien porque es una mujer maravillosa. Asqueroso porque traicioné a mi hermano. Él me pidió que la amara. Y yo solo sentía atracción física y cálculo frío. Nada más. 143 millones de euros, Iván. 143 millones. Elena leía la entrada, y todo se heló por dentro. Así que cuando él regresó el 22 de junio, ya no era Iván. Era Miguel. Y ella no lo notó. ¿Cómo no notó que su marido había muerto y su gemelo lo había reemplazado? Octavo documento, continuación del diario. 5 de septiembre de 2020. La abuela Valentina murió anteayer. El 3 de septiembre, a las 8 de la tarde. Llegué al hospital cuando me llamaron. Estaba inconsciente, no me reconoció. Me senté a su lado, le sostuve la mano. Una mano vieja, arrugada, cubierta de manchas de la edad. Lloré. A pesar de esa pelea hace 2 años, la amaba. Ella nos crió a Iván y a mí después de la muerte de papá. Era estricta, exigente, a veces manipuladora, sí. Pero nos amaba. Cuando peleamos en noviembre de 2018, yo era joven e impetuoso. Me consideraba adulto e independiente. No quería que nadie me dijera cómo vivir. Ni siquiera la abuela. Pero ahora entiendo, solo tenía miedo por nosotros. Tenía miedo de que nos relacionáramos con malas personas, despilfarráramos el dinero, arruináramos nuestras vidas. Quería controlarnos porque amaba. Perdóname, abuela.
Perdona esas palabras. Mañana presentaré los documentos al notario. Formalmente soy Iván Solano, casado con Elena Lunar desde el 14 de febrero de 2020. Condición del testamento cumplida. Recibiré la herencia. Iván, perdóname. Tomo el dinero que debía ser tuyo. Miguel. 20 de noviembre de 2020. Recibí el certificado de derecho a la herencia. La notaria Carmona revisó todos los documentos durante 3 horas. Pasaporte. Presenté el pasaporte de Iván. Certificado de matrimonio. Certificado de defunción de la abuela. Todo cuadraba. Emitió el certificado. 3 apartamentos en el centro de Madrid. Casa de campo. Depósitos. Valores. Suma total, 143 millones de euros. Iván, hermanito. Este es tu dinero. Pero estás muerto. Y yo estoy vivo. Perdóname. Hoy llamó Milagros al número de Iván. Voz nerviosa, apresurada. Miguel, lo sé todo, Iván me contó, soy Mila. ¿Recibiste la herencia de la abuela? Iván me prometió ayudar. ¿Recuerdas? Prometió 3 millones para un apartamento y 500.000 para estudios. Dijo que cumplirías todo. Que cumpliría su voluntad. Respondí con calma. Mila, el dinero está congelado en las cuentas por ahora. Necesito tramitar un montón de documentos, llevará meses. Ten paciencia. Te ayudaré, lo prometo. Se alegró. Gracias, Miguel. No te imaginas lo difícil que es para mí. En ese piso compartido es imposible vivir. Colgué el teléfono. Pero la verdad es esta, Iván. No voy a ayudar a Milagros. 143 millones son mi dinero. Los gané viviendo 5 meses con tu identidad. Vivo con una mujer que no es mi esposa. No la amo. Traicioné mi identidad, mi nombre, mi vida por ese dinero. Milagros es una persona extraña para mí. Sí, es nuestra prima. Sí, la tía Esperanza fue una buena persona. ¿Pero por qué debo darle 3,5 millones? Que se los gane ella misma. Tomé mi decisión, Iván. Y no hay vuelta atrás. Miguel. Elena pasaba las páginas del diario, y con cada entrada la rabia dentro de ella crecía. 15 de marzo de 2021. Milagros llama cada mes. Cada maldito mes. Pide al menos 2 millones para un apartamento. Dice que la promesa de Iván es sagrada para ella. Que confiaba en él. Bloqueé su número. Que se las arregle sola para salir de su miseria. No le debo nada. Nada. Miguel. 10 de marzo de 2023. Hoy Milagros apareció en nuestra oficina. Simplemente vino, irrumpió en la recepción. Gritaba por toda la oficina. Prometiste a Iván. Le diste tu palabra. Te apropiaste del dinero y te olvidaste de la sangre familiar. Los empleados la miraban como a una loca. Elena salió de su despacho, preguntó, ¿qué sucede? ¿Quién es esta mujer? Llamé a seguridad. 2 tipos corpulentos sacaron a Mila a la calle. Gritaba, intentaba soltarse. A Elena le dije, es alguna mendiga. Una gitana, probablemente. Exigía dinero, amenazaba. Elena creyó. Por la noche Mila me escribió por mensajería, traicionaste la memoria de Iván. Robaste su dinero y te olvidaste de los que él amaba. No te perdonaré esto. Algún día responderás por todo. La bloqueé en todos lados. En el teléfono, en las redes sociales, en todos lados. Amenazas vacías. No tiene pruebas. Nadie creerá a una chica pobre de un piso compartido. Miguel. Elena cerró el diario. Ahora entendía. La mujer en el aeropuerto era Milagros. Se vistió de gitana para que Miguel no la reconociera si la encontraba en el aeropuerto. Se llamó Luna, derivado del apellido de soltera de Elena, Lunar. Había esperado 4 años. Vigiló a Miguel. Y cuando supo que planeaba abandonar a Elena y huir con su amante, robando el último dinero,
decidió intervenir. Elena tomó el siguiente documento de la carpeta. Noveno documento, el testamento de la abuela, certificado por el notario. Yo, Solano Valentina, nacida en 1940, estando en pleno uso de mis facultades mentales y firme memoria, lego todos mis bienes. Exclusivamente a mi nieto Solano Iván, nacido el 17 de junio de 1991. Condición, en el momento de la apertura de la herencia, dentro de los 6 meses posteriores a mi muerte, el heredero debe estar en matrimonio oficialmente registrado. A mi nieto Solano Miguel, nacido el 17 de junio de 1991, lo privo completamente del derecho a heredar por su actitud irrespetuosa hacia mí y su rechazo de los valores familiares. Si la condición del matrimonio no es cumplida por el heredero Iván, o si renuncia a la herencia o muere antes de entrar en posesión de ella, todos mis bienes se transferirán a la Fundación Benéfica Misericordia. Este testamento está redactado en 2 ejemplares, uno de los cuales se conserva en el notario, el segundo conmigo. Fecha de redacción, 20 de noviembre de 2018. Firma, Solano V. Notaria, Carmona Silvia, Madrid. Elena releyó el testamento. Ahora todo quedaba claro. Iván sabía que estaba muriendo. Sabía que la abuela también estaba muriendo. Sabía que si cumplía la condición, casarse antes de su muerte, recibiría la herencia. Pero sabía que él moriría antes que la abuela. Por eso le pidió a Miguel que tomara su lugar. 10º documento, cartas de milagros. Varias cartas, fechadas en diferentes años. Primera carta. Miguel. Me dijeron en el hospicio, Esperanza, que Iván murió en junio. No estuve en el funeral, nadie me llamó. Me enteré por casualidad, cuando fui al hospicio a preguntar por él. Miguel, sé que recibiste la herencia de la abuela. Iván me dijo que te pidió que me ayudaras después de su muerte. Te rogó mucho que me dieras dinero para un apartamento y estudios. Fue la última voluntad de Iván. Por favor, cúmplela. Por la memoria de tu hermano, tu prima Milagro Solano. Segunda carta. Miguel. Has ignorado mis cartas y llamadas durante 4 meses. No entiendo por qué. Somos familia. Iván me amaba como a una hermana. Tú también siempre me trataste bien cuando éramos niños. ¿Por qué no respondes? Iván te pidió que me ayudaras. Fue su deseo en el lecho de muerte. Estoy en una situación muy difícil. Miguel, tienes 143 millones de euros. 3,5 millones para ti no son nada. Para mí es toda una vida. Por favor, respóndeme. Milagros. Tercera carta. Miguel. Fui a tu oficina. Los guardias me sacaron a la calle como a una mendiga. Tu esposa Elena me miró como a una loca. Me llamaste, gitana mendiga. A mí, tu prima. Hija de la tía Esperanza, que os crió a Iván y a ti después de la muerte de vuestro padre, os cambió los pañales, os alimentó, os llevó al jardín de infancia. Entendí, no vas a cumplir la promesa que le hiciste a Iván. Te apropiaste del dinero y te olvidaste de la sangre familiar. Bien. Ya no me humillaré más. Pero sabe, no olvidaré esta traición. Iván confió en ti. Pensó que eras un hombre decente. Se equivocó. Algún día la justicia triunfará. Y responderás por todo, por la traición a tu hermano, por el dinero robado, por engañar a su esposa, por abandonarme. Esperaré ese día. Milagro Solano. Elena volvió a doblar las cartas. Las manos ya no temblaban. Dentro apareció una rabia fría y clara. Tomó los últimos documentos de la carpeta. 11º documento, contratos de compraventa de inmuebles. Los 3 apartamentos heredados de la abuela vendidos en los últimos 2 meses. 5 de abril de 2025, apartamento en Salamanca vendido por 38 millones de euros. 12 de abril de 2025, apartamento en Chamberí vendido por 31 millones de euros. 20 de abril de 2025, apartamento en Retiro vendido por 35 millones de euros. 25 de abril, casa de campo en la Sierra de Guadarrama vendida por 22 millones de euros. Depósitos cerrados el 28 de abril, 22 millones de euros.
Valores vendidos el 30 de abril, 10 millones de euros, también habían subido de valor. Total, 158 millones de euros. 12º documento, extractos bancarios. Cuentas a nombre de Solano Iván. Elena vio el movimiento de dinero, todos los fondos de la venta de propiedades transferidos a cuentas de 3 empresas offshore registradas en Chipre, Malta y Montenegro. 13º documento, contrato de compraventa de inmuebles en Montenegro. Comprador, Covarrubias Anastasia, nacida el 26 de marzo de 1999, ciudadana española. Objeto, villa en la ciudad de Budva, Montenegro, área de la casa 280 metros cuadrados, 4 dormitorios, 3 baños, piscina, vista al mar. Precio, 1.200.000 euros. Fecha de transacción, 23 de abril de 2025. Pago realizado completamente, beneficiario, Solano Miguel. Oh. Aquí ya usaba su pasaporte real. Qué interesante, la villa ya estaba comprada. A nombre de la amante. Con dinero robado al hermano muerto y a la esposa engañada. 14º documento, impresión de conversaciones en la mensajería Telegram entre Miguel y Anastasia. Elena reconoció este patrón de eventos. Miguel siempre imprimía las conversaciones importantes y las guardaba en carpetas, paranoicamente temía que se borraran las conversaciones o el teléfono se rompiera. 7 de mayo de 2025, Anastasia, cariño, ¿todo listo? ¿Volamos mañana? Miguel, sí, nena. Billetes comprados, dinero transferido, la villa nos espera. La nueva vida comienza. Anastasia, estoy tan feliz. Eres mi héroe. Miguel, mereces una vida mejor. Mar, sol, yates, viajes. Anastasia, ¿y qué pasa con Elena? Miguel, me da igual. Que se las arregle sola. Ya no me da nada desde hace 3 años, ni pasión, ni interés, solo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy harto. Anastasia, ¿y si va a la policía? Miguel, ¿y qué? Estaré en Montenegro. No hay extradición con España. ¿Y qué probará? El dinero se transfirió legalmente a través de offshores. Anastasia, eres tan inteligente, amor. Te admiro. Miguel, prepárate, nena. Mañana a las 11 de la mañana nuestro vuelo. Nos encontramos en el aeropuerto a las 10. 8 de mayo de 2025, ayer, Miguel, saqué el último dinero de sus cuentas. Casi 5 millones. Ahora tenemos más de 160 millones. Anastasia, eres un genio. ¿Ni siquiera sospechó? Miguel, no. Le dije que el poder era necesario para tramitar un nuevo crédito para el desarrollo del negocio. Firmó sin leer. Idiota. Anastasia, pobrecita, la verdad. Pero ¿qué se le va a hacer? En el amor y en la guerra todos los medios son válidos. Miguel, exactamente. Por cierto, cancelé su billete en nuestro vuelo y emití un billete a tu nombre. Que piense que volamos juntos hoy por la mañana. Anastasia, astuto. Así no tendrá tiempo de reaccionar. Cuando se dé cuenta, ya estaremos en el aire. Miguel, exacto. Además, ya cerré todas las cuentas, saqué todo el dinero del negocio. La empresa mañana colapsará, hay deudas por 4 millones con contratistas que, olvidé, pagar ayer. Anastasia, eres despiadado, Miguel Solano. Miguel, soy realista. Sobrevive el más fuerte. Elena cerró la conversación. Todo el cuerpo temblaba, no de miedo, no de debilidad, sino de rabia. Rabia pura, cristalina. No robó solo dinero. Robó 5 años de su vida. Robó la memoria de su verdadero marido, Iván, que la amó de verdad. Traicionó a su hermano moribundo. Abandonó a su prima en la miseria. Destruyó el negocio que construyeron juntos. Y ahora planeaba vivir a cuerpo de rey en una villa en Montenegro con su amante. No. Esto no sucedería. Elena sacó el teléfono.
Todavía tenía tiempo. Marcó el número. Simón, soy Elena. Necesito urgentemente tu ayuda. Inmediatamente. Es cuestión de vida o muerte. Simón Retamero llegó en 30 minutos. Un hombre alto de 36 años, abogado especializado en delitos económicos, con quien Elena se había conocido 3 años atrás en un seminario jurídico para empresarios. Se hicieron amigos. Simón resultó ser un profesional inteligente y honesto con un agudo sentido de la justicia. La había ayudado varias veces con contratos, la había asesorado en cuestiones legales. Entró en la oficina, en vaqueros y chaqueta, el cabello despeinado, evidentemente acababa de despertarse y había corrido por su llamada. Vio a Elena, pálida, con ojos rojos, pero con una expresión facial fría y dura, y comprendió de inmediato, algo serio. Elena, ¿qué pasó? Ella en silencio le extendió la carpeta azul. Lee. Todo. Simón se sentó en la mesa de la sala de reuniones, abrió la carpeta. Comenzó a leer. Elena observaba cómo cambiaba su rostro, primero sorpresa, luego desconcierto, luego rabia. Leyó casi una hora, tomaba notas en su cuaderno, fotografiaba algunos documentos con el teléfono. Finalmente dejó la carpeta, se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. Horrible, Elena. Esto es monstruoso. La miró. Lo siento mucho. No necesito condolencias, dijo Elena con dureza. Necesito ayuda. Ayuda legal. Quiero que vaya a la cárcel. Quiero recuperar el dinero. Quiero justicia. Simón asintió. Bien. Analicemos la situación desde el punto de vista legal. Abrió su cuaderno. Aquí hay todo un ramo de delitos. Primero, fraude con la herencia. Iván Solano murió el 15 de junio de 2020. La abuela Valentina murió el 3 de septiembre de 2020. En el momento de la apertura de la herencia, Iván estaba muerto. Por lo tanto, la condición del testamento, estar casado, no se cumplió formalmente, porque el heredero ya no existía. Pero Miguel recibió la herencia haciéndose pasar por Iván, dijo Elena. Exactamente. Esto es fraude según el artículo 248 del Código Penal, apropiación indebida de bienes ajenos mediante engaño en cuantía especialmente grave. Suma, 158 millones de euros. Pena, privación de libertad por un periodo de hasta 10 años con multa de hasta 1 millón de euros. Bien. Continúa. Segundo, apropiación de tu dinero personal. Retiró 4.850.000 euros de vuestras cuentas conjuntas mediante un poder que firmaste pensando que era un consentimiento para el crédito. Esto también es fraude, el poder se obtuvo mediante engaño. Artículo 248. Además se puede añadir robo según el artículo 234. Tercero, continuó Simón, retiro de activos de vuestra empresa. Vi en su diario la mención de que retiró dinero y cargó deudas a la empresa. Necesito revisar los documentos financieros de la sociedad. Si intencionalmente llevó la empresa a la quiebra retirando activos antes de huir, esto es quiebra fraudulenta según el artículo 260 del Código Penal. Pena hasta 6 años. Elena encendió el ordenador, entró en el sistema contable de la empresa. Abrió los extractos de las cuentas de los últimos 3 meses. Mira, giró la pantalla hacia Simón. En los últimos 3 meses retiró de la empresa todos los fondos operativos, 4.800.000 euros. Los transfirió a la cuenta de la empresa Logística Service supuestamente por servicios de consultoría. Pero nunca oí hablar de esta empresa, y no nos prestaron ningún servicio de consultoría. Simón verificó a través de la base de datos online del registro mercantil. Logística Service está registrada en octubre de 2022. Fundadora y directora general, Covarrubias Anastasia. Su amante. Entonces transfirió el dinero de la empresa a una empresa fantasma de su amante bajo la apariencia de servicios que no existieron. Exactamente. Esto es malversación y fraude. Más quiebra fraudulenta, porque la empresa ahora no puede pagar las deudas con los contratistas reales.
Elena abrió la carpeta de facturas impagadas. Mira. Aquí hay deudas con 3 empresas de transporte por un total de 3.900.000 euros. Las facturas se emitieron hace un mes. El plazo de pago venció. Mañana irán al juzgado a solicitar la quiebra de nuestra empresa. Excelente. Esto es prueba de quiebra fraudulenta. Simón tomaba notas. Así que tenemos todo un ramo de delitos: fraude con la herencia en cuantía especialmente grave, fraude con tu dinero personal, malversación de fondos de la empresa, quiebra fraudulenta. En total, puede recibir hasta 15 años de privación de libertad. Pero planea irse en avión, dijo Elena. Su vuelo es a las 11 de la mañana. Ahora son las 8:20. Tenemos menos de 3 horas. Entonces actuamos rápido. Aquí está el plan. Simón se levantó, comenzó a caminar por la habitación, elaborando la estrategia. Primero, vamos a la policía, presentamos denuncia del delito. Proporcionamos todos los documentos de la carpeta azul como pruebas. Segundo, los agentes contactarán con el Servicio de Control Fronterizo del aeropuerto e incluirán a Solano Miguel en la lista de personas con restricción temporal de salida del país. Lo detendrán en el control de pasaportes. Tercero, se abre una causa penal, arrestan a Miguel. Cuarto, paralelamente presentamos demanda civil por reconocimiento de nulidad del certificado de derecho a la herencia, por devolución de tu dinero, por indemnización de daños. ¿Y si no llegamos a tiempo?, preguntó Elena. Si vuela antes de que la policía logre incluirlo en la lista, entonces será más difícil. En Montenegro no hay tratado de extradición con España para delitos económicos. Pero se puede declarar en búsqueda internacional a través de Interpol, congelar cuentas y propiedades. El proceso es largo, pero viable. Lo principal es abrir la causa penal antes de su vuelo, entonces tendremos fundamentos para la búsqueda internacional. Una cosa más, dijo Elena. Hay una persona cuyos testimonios serán muy importantes. Milagros Solano, prima de Iván y Miguel. Ella conoce toda la historia. Fue ella quien esta mañana me dirigió a esta carpeta. Excelente. Necesitamos encontrarla y atraerla como testigo. ¿Tiene sus contactos? Elena sacó de la carpeta una vieja carta de Milagros. En el reverso del sobre estaba indicada la dirección del remitente: Madrid, calle Festival, casa 15, piso compartido, habitación 8. Tengo la dirección. Ahora intentaré llamar. Elena marcó el número de teléfono que estaba indicado en una de las cartas de Milagros. Largos tonos. Luego una voz femenina, cansada, cautelosa. Diga, ¿Milagros? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Elena. Elena Solano. La esposa. Se interrumpió, la exesposa de Iván. Nos encontramos esta mañana en el aeropuerto. Pausa. Luego la voz se suavizó. ¿Encontraste la carpeta? Sí. La encontré. Leí todo. Ahora sé la verdad. Milagros, gracias. Me salvaste de un terrible error. No lo hice por ti, dijo Milagros en voz baja. Lo hice por Iván. Era una buena persona. No merecía semejante hermano. Milagros, necesito tu ayuda. Ahora vamos a la policía a presentar denuncia contra Miguel. Tus testimonios serán muy importantes. ¿Aceptas ser testigo? Larga pausa. Elena oía cómo Milagros respiraba al teléfono. Finalmente, sí. Acepto. Iván le pidió a Miguel que me cuidara. Miguel lo traicionó. Quiero que responda por esto. Gracias. Nos encontramos en la comisaría de la Avenida de Andalucía dentro de 40 minutos. ¿Sabes dónde es? Lo encontraré. Estaré allí. Elena colgó el teléfono. Miró a Simón. Aceptó. Vamos. Agarraron la carpeta azul, salieron corriendo de la oficina. Simón conducía su coche, un sedán azul oscuro. Se subieron, arrancaron hacia la comisaría. Por el camino Elena miraba por la ventana.
El Madrid matutino despertaba. Un día ordinario de sábado de mayo. Solo que para ella este día se había vuelto decisivo. Pensaba en Iván. En la persona que la amó de verdad. Que se casó con ella sabiendo que moriría en unos meses, solo para pasar con ella los últimos días de su vida. Que le confió su corazón, su amor, su tiempo. Y ella ni siquiera sabía que había muerto. No estuvo en su funeral. No pudo despedirse. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero se contuvo. Iván, susurró en voz baja, mirando por la ventana, no te fallaré. Castigaré a quien traicionó tu memoria. Lo prometo. La comisaría de policía las recibió con el silencio típico de un sábado. El oficial de guardia, un hombre de unos 50 años, estaba sentado en el mostrador rellenando unos papeles. Levantó la vista cuando entraron. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? Necesitamos presentar denuncia de un delito, dijo Simón. Fraude en cuantía especialmente grave, robo, quiebra fraudulenta. Caso urgente, el sospechoso planea salir del país en 2 horas y media. El oficial de guardia se enderezó al oír la suma y la urgencia. Ahora llamo al agente operativo. Tomó el teléfono, llamó a alguien. Mayor Granados, tenemos ciudadanos con una denuncia de fraude en cuantía grave. El sospechoso vuela en unas horas. Sí, urgente. Bien. En 5 minutos apareció el mayor Granados. Un hombre de unos 38 años, estatura media, complexión fuerte. Agente experimentado. Pasen al despacho, dijo brevemente. Pasaron a un pequeño despacho con 2 escritorios, sillas, estanterías con carpetas. Granados se sentó al escritorio, encendió el ordenador, sacó el formulario de denuncia. Cuenten. Desde el principio. Con detalle. Elena comenzó a contar. Granados escuchaba atentamente, sin interrumpir, tomando notas. Cuando ella terminó, él tomó la carpeta azul, comenzó a estudiar los documentos. Leía largo rato, minuciosamente. Revisaba certificados, cartas, entradas de diario, fotografías. 40 minutos después dejó la carpeta. Historia increíble, pero los documentos parecen auténticos. Tendré que realizar una pericia, pero preliminarmente veo composición de delito. Miró a Elena. ¿Está dispuesta a dar testimonio oficial? Sí. Bien. Empezaremos a tramitar la denuncia. En ese momento se abrió la puerta. Entró una mujer joven, la misma Milagros. Solo que ahora vestía normal, vaqueros, jersey, chaqueta. Cabello recogido en una cola. Sin los adornos gitanos se veía más joven, más sencilla. Hermosa, con ojos oscuros y rasgos correctos. Disculpen, soy Milagro Solano. Me pidieron venir. Pase, siéntese, dijo Granados. ¿Usted también dará testimonio? Sí. Granados interrogó a Milagros. Ella contó su versión de los acontecimientos, cómo Iván le prometió ayuda antes de morir, cómo Miguel recibió la herencia y se negó a cumplir la promesa, cómo ignoró sus peticiones durante 4 años, cómo la echó de la oficina hace 2 años. ¿Por qué no acudió antes a la policía? Preguntó Granados. No tenía pruebas, respondió Milagros. Solo las palabras de Iván. Además, tenía miedo. Miguel es un hombre acomodado, tiene contactos, abogados. Y yo no soy nadie. Administradora en una cafetería. ¿Quién me creería contra él? ¿Cómo supo de la carpeta azul? He estado vigilando a Miguel los últimos 2 meses. Escuché su conversación con Anastasia en un café, donde discutían el plan de fuga. Me enteré de la villa en Montenegro, de la transferencia de dinero. De la carpeta azul en el armario de su despacho. Entendí que planeaba abandonar a Elena y huir. Quería ir yo misma a la policía, pero comprendí que no me creerían. Era necesario que Elena misma encontrara esa carpeta y viniera con la denuncia. Por eso la esperé en el aeropuerto esta mañana. Me vestí de gitana para que Miguel no me reconociera si me veía. Me llamé Luna, derivado de su apellido de soltera.
y la dirigí a la carpeta. Granados asintió. Entiendo. Se arriesgó, los vigiló. Estaba dispuesta a todo para restaurar la justicia, dijo Milagros con firmeza. Iván era como un hermano mayor para mí. Miguel traicionó su memoria. Debe responder. Granados terminó de tramitar los documentos. Miró el reloj, 9:45. El vuelo del sospechoso es a las 11:00. Tenemos poco más de una hora. Ahora transmitiré los materiales al fiscal para la decisión sobre la apertura de causa penal y simultáneamente contactaré con el servicio de control fronterizo del aeropuerto. Tomó el teléfono, marcó el número. Sí, inspector Prieto, soy Granados. Situación urgente. Necesito incluir a un ciudadano en la lista de personas con restricción temporal de salida. Solano Miguel, nacido el 17 de junio del 91. Vuela hoy en vuelo a Antalya a las 11:00 desde Barajas. Sí, sospechoso de fraude en cuantía especialmente grave. Suma, 160 millones. Sí, exactamente. Necesito que lo detengan en el control de pasaportes y lo traigan a la comisaría. Excelente, gracias. Colgó el teléfono, miró a Elena. Información transmitida al control fronterizo. Si Solano intenta volar, lo detendrán. Ahora necesito tramitar los materiales para el fiscal. La siguiente hora transcurrió dolorosamente larga. Granados rellenaba papeles, hacía llamadas, enviaba solicitudes. Elena estaba sentada en la silla. Simón salía periódicamente a llamar a sus abogados, a aclarar momentos procesales. Milagros callaba, mirando por la ventana. A las 10:35 sonó el teléfono de Granados. Sí, escucho. Entendido. Tráiganlos aquí a ambos. Excelente. Colgó el teléfono, miró a Elena con satisfacción. Solano Miguel y Covarrubias Anastasia detenidos en el control de pasaportes a las 10:27. Ahora los traen aquí. Estarán en unos 20 minutos. Elena exhaló. Dentro algo se contrajo y se liberó al mismo tiempo. No voló. Está atrapado. A las 10:58 se abrió la puerta de la comisaría. Entraron dos agentes del control fronterizo uniformados, y entre ellos, Miguel y Anastasia. Miguel vestía un traje caro, con el cabello perfectamente peinado. Parecía un empresario exitoso y seguro de sí mismo. Pero ahora su rostro estaba pálido, los ojos iban de un lado a otro. Anastasia junto a él, con un elegante vestido, un gran bolso, maquillada. Rostro con lágrimas, el rímel corrido. Miguel vio a Elena y se detuvo en seco. Los ojos se abrieron mucho. ¿Elena? ¿Qué haces aquí? Elena se levantó. Lo miró directamente a los ojos. Fría, tranquila. Hola, Miguel. ¿O debo llamarte Iván? ¿Cómo te resulta más cómodo? Quedó atónito. La mirada se dirigió a Simón, a Granados, a Milagros. Cuando vio a Milagros, el rostro se desfiguró. Tú. Graznó. Eres tú. Tú lo contaste todo. Restauré la justicia, dijo Milagros con firmeza. Lo que debiste hacer tú hace 4 años. Pasen al despacho de interrogatorio, dijo Granados. Solano, por aquí, Covarrubias, al despacho contiguo. Los interrogaremos por separado. Llevaron a Miguel al despacho de Granados. A Anastasia, al contiguo. Elena, Simón y Milagros se quedaron en el pasillo esperando. El interrogatorio de Miguel duró 2 horas. Granados le mostraba los documentos de la carpeta azul uno tras otro. Miguel al principio intentaba negar, decía que los documentos eran falsos, que era alguna provocación. Pero cuando Granados le mostró las entradas del diario, escritas con su propia letra, Miguel guardó silencio. Luego pidió un abogado. Es su derecho, dijo Granados. Pero la detención por 48 horas ya está tramitada. Llamaremos al abogado, dará testimonio en su presencia. En el despacho contiguo interrogaban a Anastasia otro agente. La chica lloraba, decía que no sabía nada, que Miguel le dijo que se había divorciado de su esposa,
que se enamoró y no hacía preguntas innecesarias. Pero cuando le mostraron la conversación de su propio teléfono, donde discutía con Miguel sobre la tonta de Elena y qué bien que la engañamos, Anastasia se quebró. Confesó que sabía de la suplantación de identidad, del robo de dinero, del retiro de activos de la empresa. Dijo que tenía miedo de negarse a Miguel, porque él le prometía una vida hermosa. A cambio de atenuación de la pena aceptó dar testimonio contra Miguel. Por la tarde la fiscal, una mujer de unos 45 años de apellido Tejada, tomó la decisión de abrir causa penal por los artículos de fraude en cuantía especialmente grave, de robo en cuantía grave y de quiebra fraudulenta. Miguel fue arrestado. Anastasia liberada bajo compromiso de no salir del país como testigo de cargo. Elena salió de la comisaría al atardecer. Ya estaba oscuro. Simón la acompañó hasta el coche. Elena, esto es solo el principio, dijo. Por delante hay instrucción, juicios. Llevará meses. ¿Estás preparada? Preparada, respondió Elena. Llegaré hasta el final. Por Iván. Por mí. Por la justicia. Milagro se acercó a ella, la abrazó inesperadamente. Gracias, susurró. Gracias por creerme. Gracias por no rendirte. Gracias a ti, respondió Elena. Me salvaste hoy. Me salvaste de un terrible error. Se fueron cada una a su casa. Elena regresó a su apartamento en el distrito de Retiro. Apartamento vacío, silencioso, donde había vivido 5 años con una persona que no era su marido. Pasó al dormitorio, abrió el armario. Sacó del estante una vieja fotografía, su foto de boda. 14 de febrero de 2020. Ella con vestido blanco, él con traje, riendo, felices. Era Iván. Su verdadero marido. La persona que la amó de verdad. Perdóname, susurró Elena mirando la fotografía. Perdona que no lo entendiera antes. Que no estuve en tu funeral. Pero te prometo, tu hermano responderá por lo que hizo. Colocó la fotografía en la cómoda. Se acostó en la cama. Cerró los ojos. Y se durmió tranquila. Los siguientes 10 meses transcurrieron en un torbellino de diligencias de instrucción, vistas judiciales, pericias e interrogatorios. El mayor Granados con su equipo trabajó minuciosa y metódicamente. Recogían pruebas pieza a pieza, construyendo una acusación sólida como el hormigón. Primera pericia, autenticidad de los documentos. Los criminalistas confirmaron, todos los documentos de la carpeta azul eran auténticos. La letra en las cartas de Iván correspondía a las muestras de su letra de trabajos universitarios y otros documentos. Las entradas del diario de Miguel estaban escritas con su mano, lo confirmó la pericia caligráfica. Los certificados médicos eran auténticos, los expertos contactaron con el Hospicio Esperanza, con el Centro Oncológico, todo se confirmó. Segunda pericia, exhumación. Por solicitud de la fiscal Tejada realizaron la exhumación del cuerpo enterrado como fallecido no identificado en el cementerio de Almudena, parcela para indigentes, tumba número 1847. La exhumación se realizó en agosto de 2025, 3 meses después del arresto de Miguel. Elena no asistió, no pudo. Pero Irene, la madre de los gemelos, estuvo allí. La pericia de ADN confirmó, en la tumba está enterrado Solano Iván, hijo de Irene Solano. Coincidencia por ADN, 99,9%. Llamaron a declarar a Irene. Vino a la comisaría y dio testimonio. Sí, Iván me contó su plan antes de morir, decía, secándose las lágrimas. Me llamó en abril de 2020, cuando se puso muy mal. Dijo, mamá, me estoy muriendo. En 1 o 2 meses no estaré. Pero quiero que Elena esté bien. Le pedí a Miguel que tome mi lugar después de mi muerte, que reciba la herencia de la abuela, que viva con Elena. Por favor, no le digas la verdad. Que piense que estoy vivo. Yo estaba en shock. Le rogaba que no lo hiciera. Le decía que el engaño era malo, que Elena tenía derecho a saber la verdad. Pero Iván me suplicaba, mamá, si se entera de que morí, sufrirá.
Mejor que piense que simplemente me fui. Y luego Miguel regresará y ni siquiera notará la diferencia. Luego Miguel regresó con Elena, haciéndose pasar por Iván. Yo callé. Sabía que no estaba bien, pero di mi palabra a mi hijo moribundo. Y luego vi cómo cambió Miguel. Se volvió duro, frío, codicioso. Recibió la herencia de la abuela y se olvidó de la promesa de ayudar a Milagros. Cuando le recordé esto, respondió, mamá, este es mi dinero. Lo gané. Que Milagros gane el suyo. Comprendí, me había equivocado. Iván se equivocó al pedirle esto a Miguel. Miguel no pudo ser un reemplazo digno de su hermano. Traicionó su memoria. Granados registraba el testimonio, hacía preguntas aclaratorias. ¿Sabía que Miguel planeaba huir con su amante? No. Me enteré solo después de su arresto. Cuando ustedes me llamaron y dijeron que Miguel fue detenido en el aeropuerto. Me horrorizó. ¿Apoya la acusación contra su hijo? Irene lloró. Es mi hijo. Lo amo. Pero lo que hizo es monstruoso. Traicionó a su hermano. Engañó a la mujer que Iván amaba. Robó dinero. Abandonó a Milagros. Y debe responder por esto. Tercera línea de investigación, pericia financiera. Los expertos analizaron todas las operaciones financieras de Miguel de los últimos 5 años. Los resultados fueron impactantes. Total, 167.650.000 euros obtenidos y apropiados ilegalmente. Se decretó el embargo de todas las cuentas de Miguel, de la villa en Montenegro, a través de acuerdos internacionales, de las propiedades de Anastasia, como cómplice del delito. Cuarta línea, interrogatorios de testigos. Granados y su equipo interrogaron a decenas de testigos, empleados del hospicio que identificaron a Miguel como la persona que acompañó a Iván en sus últimos días, la notaria Carmona que tramitó la herencia, empleados del banco a través de quienes Miguel retiró dinero, contratistas de la empresa Logispro a quienes quedaron debiendo dinero. Todos los testimonios se componían en un cuadro. Miguel Solano sistemática, metódica y fríamente cometió delitos durante 5 años. Anastasia Covarrubias dio testimonio detallado a cambio de atenuación de la sentencia. Miguel callaba. Los primeros 2 meses de instrucción Miguel se negó a dar testimonio. Se sentaba en los interrogatorios con su abogado, callaba o respondía, me niego a declarar. Pero en julio de 2025, cuando la fiscal Tejada le presentó los resultados de todas las pericias, la pericia de ADN del cuerpo de Iván, la pericia caligráfica de sus diarios, la pericia financiera del movimiento de dinero, testimonios de decenas de testigos, Miguel se quebró. Bien, dijo cansado. Reconozco parcialmente la culpa. Sí, tomé el lugar de Iván después de su muerte. Sí, recibí la herencia haciéndome pasar por él. Pero actuaba por su petición. Él mismo me lo pidió. Aquí está la carta, aquí el diario, todo está escrito. Iván le pidió que tomara su lugar, recibiera la herencia y cuidara de su esposa, dijo Tejada fríamente. También le pidió que ayudara a Milagros. ¿La ayudó? Miguel guardó silencio. Le robó a Elena Solano sus ahorros personales. Eso no fue petición de Iván. Fue su decisión. Necesitaba dinero. Retiró activos de la empresa, llevándola a la quiebra. Eso no fue petición de Iván. Quería empezar una nueva vida. Compró una villa a nombre de su amante y planeaba abandonar a Elena sin medios de subsistencia. Eso tampoco fue petición de Iván. Miguel bajó la cabeza. Yo. Me confundí. Al principio realmente quería cumplir la petición de mi hermano. Pero luego me di cuenta de que tenía la oportunidad de hacerme rico. Muy rico. 150 millones de euros, y luego el dinero de Elena, el dinero del negocio. Era tal oportunidad. ¿Traicionó la memoria de su hermano por dinero? Sí, dijo Miguel en voz baja. Sí, lo traicioné. Paralelamente con la causa penal se desarrollaban procesos civiles. Primera demanda, por reconocimiento de nulidad del certificado de derecho a la herencia.
Demandante, Fundación Benéfica Misericordia, según el testamento de la abuela Valentina debían recibir la herencia si Iván no cumplía la condición del matrimonio. A la demanda se unió Irene Solano como madre del fallecido Iván. El tribunal examinó el caso en septiembre de 2025. El representante de la Fundación Misericordia, un abogado experimentado, Constantino Blasco, presentó argumentos sólidos. Según el testamento, el heredero Iván Solano debía estar casado en el momento de apertura de la herencia. La abuela Valentina murió el 3 de septiembre de 2020. Iván Solano murió el 15 de junio de 2020, 2 meses y medio antes de la muerte de la testadora. Por consiguiente, en el momento de apertura de la herencia el heredero ya no existía. La condición del testamento no se cumplió. Devolver los apartamentos ya vendidos era imposible, los compradores eran adquirentes de buena fe, protegidos por la ley. Pero el dinero de la venta, que estaba en las cuentas embargadas de Miguel, debía pasar a la fundación. También Elena presentó demanda por cobro de 12.650.000 euros. El tribunal examinó el caso y aceptó la demanda completamente. Miguel Solano estaba obligado a pagar a Elena Solano 12.650.000 euros. La tercera demanda la presentó Milagros por cobro de 3,5 millones de euros, la suma que le prometió Iván antes de morir y que debía transmitir Miguel. Su abogado, un joven pero talentoso jurista de apellido Ortega, construía la argumentación sobre varios fundamentos. Promesa oral de Iván, confirmada por correspondencia en redes sociales y cartas de Milagros a Miguel, deuda moral ante un pariente moribundo, enriquecimiento injusto de Miguel a costa de la herencia que obtuvo fraudulentamente. El abogado de Miguel objetaba. No hubo contrato escrito de donación. Las promesas orales no tienen fuerza jurídica. La deuda moral no es fundamento jurídico para cobro de dinero. El juez estudió largo rato los materiales del caso. Luego dijo, formalmente la promesa oral realmente no es fundamento para el cobro. Sin embargo, en este caso tenemos una situación única. Miguel Solano recibió la herencia haciéndose pasar por su hermano fallecido. Se comprometió a cumplir la última voluntad de su hermano, incluida la ayuda a Milagros Solano. No cumplió esta obligación. Además, ignoró intencionadamente las peticiones de Milagros durante 4 años, aunque disponía de medios significativos. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, tomando en consideración el lado moral y ético de la cuestión y el hecho de que Miguel Solano cometió múltiples delitos, el tribunal acepta parcialmente la demanda. Cobrar de Solano Miguel en favor de Solano Milagros 2 millones de euros en concepto de compensación por daño moral por incumplimiento de la voluntad en el hecho de muerte de Iván Solano y por 4 años de ignorar las peticiones legítimas de una pariente. Milagros salió de la sala del tribunal con lágrimas en los ojos. 2 millones era menos de los 3,5 prometidos, pero para ella era dinero enorme. Suficiente para comprar un pequeño estudio y pagar los estudios. La causa penal llegó al juicio. El proceso judicial duró 2 semanas. La fiscal leía el escrito de acusación durante 3 horas. Cada punto, cada delito, cada prueba. Los testigos daban testimonio uno tras otro. El abogado de Miguel, Víctor Rubiño, defensor experimentado, intentaba atenuar la culpa de su defendido. Pero la fiscal Costeira destrozó implacablemente su argumentación. Miguel Solano pronunció la última palabra. Estaba pálido, demacrado, el cabello encanecido en las sienes. Hablaba en voz baja, mirando al suelo. Yo. Quiero decir. Iván era mi hermano. Mi otra mitad. Éramos gemelos. Compartíamos todo. Lo amaba. Cuando me pidió que tomara su lugar, acepté. Realmente quería ayudarle. Quería que Elena fuera feliz. Quería cumplir su petición, pero luego recibí ese dinero. 150 millones. Nunca en mi vida había visto tanto dinero. Y yo. No pude resistir. Pensé, este es mi dinero. Lo gané viviendo 5 años en esa mentira. ¿Por qué debo compartir con alguien? Milagros. Milagros pedía ayuda. Pero pensé, es una persona ajena.
¿Por qué debo darle 3 millones? Que trabaje ella misma, Elena. Elena era una buena mujer. Pero no la amaba. No como amaba Iván. Para mí era simplemente parte de la tapadera. Una esposa necesaria para recibir la herencia. Luego conocí a Anastasia, me enamoré. Y decidí empezar una nueva vida. Sé que actué monstruosamente. Traicioné a mi hermano. Traicioné su memoria. Traicioné a todos los que confiaron en mí. Pido al tribunal. Su voz se quebró. Pido que tenga en cuenta que reconocí la culpa. Que me arrepiento. Que estoy dispuesto a resarcir el daño. Se sentó. En la sala reinaba el silencio. La jueza se retiró a deliberar. Pasaron 3 horas. Cuando regresó, la sala se puso en pie. Leía la sentencia largo rato, detalladamente, por cada artículo de acusación. Total a resarcir se reclamaban 172.650.000 euros. La villa en Montenegro quedaba sujeta a confiscación y venta en subasta. Los fondos se destinaban al pago de deudas con los perjudicados. Covarrubias Anastasia fue declarada culpable de complicidad en fraude. Teniendo en cuenta su cooperación activa con la instrucción, el reconocimiento completo de culpa y arrepentimiento, se le asignó pena de privación de libertad por un plazo de 3 años condicional con periodo de prueba de 3 años. Confiscación de bienes adquiridos con medios obtenidos por vía delictiva. La sentencia fue proclamada. La vista terminada. El convoy se acercó a Miguel. Le pusieron las esposas. Él se giró, miró a Elena. Sus miradas se encontraron. En sus ojos había dolor, arrepentimiento, desesperación. En los de ella, nada. Vacío. Se lo llevaron. Elena salió de la sala del tribunal. Fuera era un día brillante, el sol brillaba cegadoramente. Simón le estrechó la mano. Se acabó todo, Elena. La justicia ha triunfado. Sí, dijo ella en voz baja. Se acabó. Pero dentro todavía había vacío. 5 años de su vida robados. El verdadero marido muerto. Y ninguna sentencia le devolvería ese tiempo. Después de la sentencia, Elena estaba sentada en su oficina de la empresa Logis Pro. Después del arresto de Miguel y el colapso del negocio, 2 meses no pudo obligarse a volver al trabajo. Pero luego comprendió, hay que seguir adelante. Hay que restaurar lo que fue destruido. Recibió la compensación, 12.650.000 euros. Parte del dinero lo invirtió en restaurar la empresa, pagó deudas con contratistas, contrató nuevos empleados, abrió 2 direcciones adicionales de negocio. La empresa salió de la crisis. Los clientes regresaron. Los ingresos se recuperaron. Logis Pro volvió a ser una empresa exitosa. Elena cambió exteriormente. Se cortó el cabello corto, símbolo del comienzo de una nueva vida. Empezó a vestirse con más colorido. Aprendió a sonreír de nuevo. Pasó por un curso de psicoterapia. Al principio era difícil, no podía hablar de lo sucedido sin lágrimas. La psicóloga, una mujer sabia llamada Olga, la ayudó a entender. No es culpa suya no haber notado la suplantación. Distinguir a gemelos es prácticamente imposible, especialmente si confiaba en la persona. Fue engañada profesional, fría y sistemáticamente. No es su debilidad. Es su delito, pero debí entenderlo. Gritaba Elena en una de las sesiones. Viví con él 5 años. Me acosté con él. Hablé con él cada día. ¿Cómo no pude notarlo? Porque era su gemelo. Una copia absoluta. Incluso la propia madre a veces los confundía de niños. No podía saberlo. Gradualmente Elena se perdonó a sí misma. Aceptó que había sido víctima, no cómplice del engaño. Visitaba a menudo la tumba de Iván. Después de la exhumación y la pericia de ADN, el cuerpo fue enterrado nuevamente en el cementerio, con un monumento. Elena encargó una hermosa lápida de granito con fotografía de Iván y la inscripción: Iván Solano. Estará siempre en mi corazón. Iba allí cada domingo, llevaba flores, hablaba con él. Perdóname, Iván,
por no haber estado a tu lado cuando morías. Perdona que no pude despedirme. Pero cumplí tu voluntad, Miguel fue castigado. La justicia triunfó. Y yo intento seguir viviendo. Intento ser feliz. Querías que fuera feliz, ¿verdad? Milagros cambió radicalmente. Habiendo recibido 2 millones de euros, compró un pequeño estudio y gastó algo de dinero en educación. Se matriculó en cursos de actuación en un prestigioso estudio. Estudiaba 8 horas al día, dicción escénica, movimiento, arte dramático, canto. Se preparaba para nuevos exámenes en la escuela de teatro. Aprobó los exámenes. Pasó. Ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en la Facultad de Interpretación. Se hizo amiga de Elena. Se encuentran una vez al mes, toman café en una pequeña cafetería acogedora en Malasaña,